Estamos, Escri. Doy inicio entonces. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta séptima y última charla virtual organizada por la Comisión de Nobeles. En esta oportunidad contamos con una disertante de lujo para este cierre, que es la escribana María Eugenia Demetrio, directora del Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes, quien disertará sobre análisis de las disposiciones técnicos registrales sobre fusión y escisión, cláusula de inembargabilidad, división de condominio, declaratoria de herederos y declaratoria de herederos. Así que un gusto poder contar nuevamente con usted, Ivana. Antes eran mesas redondas, bueno, ahora no, es todo virtual, así que un gusto poder contar la comisión, Gracias. la comisión de Nobel, siempre agradecido con usted y su apoyo constante también. Bueno, gracias Cristian y gracias a todos los que están ahora, dedican un poquito de su tiempo para compartir estos ratitos que vamos a hablar un poco sobre las principales técnicos. Bueno, agradecer, es el cierre de un año, un cierre de capacitaciones, pero sí, diciembre es el mes de los cierres y cerramos un año realmente muy difícil. Pero bueno, le decía hoy hablaba con María del Carmen, la escribana Guaso, y realmente soy una persona de mucha fe. Estamos, para quienes creemos, para los católicos, estamos atravesando el Adviento, una etapa de esperanza, así que por sobre todas las cosas eso, ¿no? Ponerle toda la energía, toda la buena onda y la fe para continuar. Y esperemos que esta charla, que también me costó bastante, eh, me impactó mucho la pérdida esta tarde del esposo de una colega y amiga, colegas, el papá, el esposo de la escribana Guillermina Cacase y el papá de Flavio y de Federico. Y bueno, así que es difícil, pero vamos a dar inicio entonces a esto. Y bueno, cuando los chicos me preguntan, los chicos, le digo yo con mucho cariño y con todo respeto, ¿no? ¿Qué tema? Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las disposiciones técnicos registrales, las últimas que tenemos. Una no tan última, ya tiene sus años, pero que siempre plantea alguna que otra cuestión y es importante refrescar un poquito. Me estoy refiriendo, a ver si puedo compartir pantalla. Bueno, Ahí se ve, sí, sí, ¿sí? Bueno, me estoy refiriendo a las disposiciones técnico-registrales. ¿Y qué son las disposiciones técnico-registrales? La ley 4298, que es la ley que regula la actividad del registro de la propiedad inmueble en la provincia de Corrientes, y que es nuestra ley regulatoria de la 17801, en el artículo 81, le atribuye a la Dirección del Registro de la Propiedad la facultad de dictar disposiciones técnicos registrales. Son actos administrativos que dicta la dirección para regular aquellas cuestiones que se refieren a la técnica de registración en aspectos, en todos aquellos aspectos que hacen precisamente a la técnica a aplicar cuando se trata de la toma de razón de un documento, sea un documento notarial o sea un documento administrativo o judicial. A raíz de esta norma del artículo 81 de la 4298, y puntualmente en relación a uno de los temas que preparé para ahora, tenemos la disposición técnico-registral número 11 del año 2002, que es la que se refiere a la registración de declaratorias de herederos. Acá, cuando llegó el momento de dictar esta técnico, la cuestión era unificar criterios
Respecto de la registración, como por ejemplo, por un lado, el artículo 726 del Código Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, y por el otro lado tenemos también, que ya hablé en otra de las charlas, las disposiciones de la ley 22.172, que se refiere a los oficios de extraña jurisdicción. Entonces la cuestión era tratar de compatibilizar dos cuestiones que están legisladas, que se relacionan íntimamente, pero que tienen sus aristas diferentes. Para ello, cuando hablamos de la 22.172 nos referimos a los exhortos, a los oficios que vienen de extraña jurisdicción. Cuando hablamos del Código de Procedimiento, nos estamos refiriendo al artículo 126, que son para las declaratorias dictadas por los juzgados de la jurisdicción dentro de la provincia de Corrientes. Entonces, cuando llega el registro, las declaratorias de herederos, que yo siempre les digo que me da como cosita el tema de la inscripción de declaratoria de herederos, pero bueno, el código, en el artículo, el Código de Procedimiento, en el 726, establece la inscripción, la posibilidad, o sea, la posibilidad de inscribir estas declaratorias de herederos. Entonces, pero el código también dice cuáles son los requisitos que debe tener esa declaratoria para que el registro proceda a la toma de razón. Entonces, para despejar toda duda, en el año 2002 se dicta esta técnico registral, que es la número 11, que dispone, en primer lugar, en el artículo primero, lo dice específicamente que para ingresar las declaratorias ingresadas al registro deben reunir los siguientes requisitos. En cuanto a la inscripción del dominio, ahí les puse en pantalla, ¿qué debe contener el documento? La matrícula, ustedes saben que tenemos dos sistemas de registración, coexisten hasta ahora dos sistemas de registración, en tomo o en protocolo, o el sistema de folio real matrícula. Si el inmueble estuviera en el sistema de folio real matrícula, debe contener el número de folio real y el departamento al que pertenece el inmueble o donde está ubicado el inmueble. Y si estuviera en el sistema de protocolo o en el sistema de tomo o protocolo, debe mencionar el número de folio, el número de finca, el año, si correspondiere, y lógicamente también el departamento. En cuanto a la descripción del inmueble que dispone la técnico, cómo debe determinarse el inmueble, y ahí tenemos medidas, linderos, superficie, ADREMA, que nosotros hasta el año 2002 todavía no hablábamos correctamente, técnicamente, en realidad es partida inmobiliaria. Ustedes saben que solo para Corrientes se utiliza la palabra ADREMA como sinónimo de partida inmobiliaria, la designación del inmueble según el título, y según plano, si es que correspondiere, y si es que hubiera un plano aprobado o un plano registrado. Después tenemos, cuando se refiere a un inmueble que esté sometido a propiedad horizontal, debe identificarse el número de lote, la manzana, partido, superficie, y la unidad funcional con los polígonos que la integran, indicando la superficie que corresponde a la unidad funcional y a las características de esa unidad funcional de acuerdo a lo que diga el plano. Acuérdense que debe pedirse el informe registral, que también debe estar relacionado en el documento de la declaratoria. Debe mencionarse también la evaluación fiscal, debe consignarse los datos personales del titular o titulares de dominio,
si fueran los herederos, si fuera el cónyuge, si es en calidad de cesionario, en calidad de legatario o de adjudicatario. Nombres completos, entiéndase por nombre el apellido y el nombre, el tipo y número de documento de identidad, si tiene, esto es muy importante y el 99% de las declaratorias de herederos que ingresan salen observadas porque no consignan el CDI, el quit o el quil de los herederos, de los adjudicatarios, del cónyuge, de los cesionarios. La nacionalidad de estos, el estado civil, si correspondiere el grado de las nupcias y el apellido, el nombre y nombre del cónyuge. Tenemos, ustedes ahí en pantalla les puse el punto 4, el punto 5, el punto 6, que se refieren. Debe relacionarse el auto que ordena la inscripción de la declaratoria de herederos, el domicilio fiscal del titular del dominio o lugar de ubicación del inmueble, y el pago de impuestos de justicia, gastos causídicos y honorarios. Son aspectos, son requisitos que surgen del Código de Procedimiento, del artículo 726, del artículo 727, 28, 29 y 30. Los más importantes, el esencial acá es el artículo 726, que dice, una vez aprobadas las operaciones de inventario y avalúo, si todos los herederos capaces estuviesen de acuerdo, podrán formular la partición y presentarla al juez para su aprobación. Podrán igualmente solicitar que se inscriban las declaratorias de herederos o el testamento. En ambos casos, previamente, se pagará el impuesto de justicia, gastos causídicos y honorarios, de conformidad con lo establecido en este código y en las leyes impositivas y de aranceles. No procederá la inscripción si mediare oposición de acreedores o legatarios. Entonces, de esta norma, que es el artículo 726 del Código de Procedimientos, es que el registro recepciona esta exigencia y lo vuelca en esta técnico como uno de los requisitos que debe contener el documento de inscripción de declaratoria al ingresar al registro y para que se proceda a la toma de razón sin ningún tipo de observación. Ha traído mucha confusión porque no estaba arreglado, sí, existía la posibilidad, lo preveía la norma, de que esto se inscriba en el registro, ¿no? Pero no estaban unificados los criterios. Entonces, por esto es que siempre les digo, a tener en cuenta cuando van a solicitar la declaratoria. En el registro de la propiedad inmueble de Corrientes, inscribimos las declaratorias de herederos. Tienen que tener en claro que si viene de extraña jurisdicción, tiene que venir cumplimentando la ley 22.172. Y si son oficios o testimonios de juzgados locales, de juzgados de la provincia de Corrientes, debe darse cumplimiento al artículo 726 y a esta disposición técnico número 11. ¿Estamos hasta acá? Cristian, ¿te parece que siga? Porque lo que quiero es analizar las técnicos y después en todo caso abrimos las preguntas. Claro, sí, al finalizar usted, habilitamos para que saquen las dudas y hagan las preguntas. Bueno, entonces, gracias. Entonces, pasamos ahora a la otra técnico. Esta técnico es más nuevita, es del año pasado, es la disposición técnico registral número 1, y acá, ¿cuál era la intención? Unificar nuevamente criterios, porque ustedes saben que la fusión y la escisión son figuras
que están establecidas, ¿no es cierto?, modalidades en que pueden reorganizarse las empresas, las sociedades comerciales. En la ley de sociedades comerciales precisamente están legisladas en el artículo 82, 83, 84, hasta el 88 inclusive, que se relacionan a la fusión y a la escisión. ¿Qué dice el artículo 82? Ahí les puse. Habrá fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una ya existente incorpora una u otras que sin liquidarse son disueltas. Esa es la fusión. Vamos al artículo 88. Cuando hay escisión, tenemos tres supuestos de escisión. En primer lugar, cuando una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad. Ese es el primer supuesto. El segundo, una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas. Y la tercera, el tercer supuesto de escisión es cuando una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. Vemos que tanto en uno como en otro supuesto hay, digamos, como un traspaso de bienes, y cuando hablamos de registración inmobiliaria vamos a referirnos a inmuebles, ¿no es cierto? Las sociedades pueden transmitir todo su patrimonio o parte de su patrimonio. A veces conocemos cuáles son esos bienes que se transmiten, a veces no. De una u otra manera, cuando hablamos de registración inmobiliaria, esa parte del patrimonio va a estar puntualmente identificado en inmuebles, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión era unificar criterios respecto de qué toma el registro, qué inscribe el registro, si sabemos que ese acto de fusión o de escisión de uno o de varios inmuebles o de todos los inmuebles van a ir o a la escribanía o directamente va a ir el acta con todas las formalidades al Registro Público de Comercio y a la Inspección de Personas Jurídicas. Y de ahí va a venir al registro. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pedir el registro? Si hay varios actos, hay varios, mejor dicho, vamos a usar el término adecuado. Podemos tener varios instrumentos para llegar al cierre de la inscripción de ese inmueble por fusión o por escisión. Entonces el registro, le basta al registro con que venga el oficio de la inspección o del Registro Público de Comercio ordenando la inscripción por fusión o por escisión, alcanza ese documento para que el registro proceda a la toma de razón. Y si viene solamente la escritura, una escritura de protocolización, en la cual se transcribe el acta de la sociedad que dispone la fusión y la escisión, alcanza esa escritura para que se proceda al cambio de titularidad. Entonces, advertimos que eran varias las posibilidades que podían darse en la práctica. Entonces, ¿cómo sigue la historia? Y bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué debe tener el registrador? Por un lado, para inscribir estos documentos, ¿no es cierto? Por un lado tenemos lo que dispone el artículo 2 y el artículo 3 de la 17801, que establece cuáles son los actos que el registro inscribe, los que constituyan, modifican, extingan declaren derechos reales sobre inmuebles.
Entonces, este sería un caso. Es un documento que debe venir al registro, debe ingresar indefectiblemente y debe tomarse razón. Pero por otro lado, el artículo 3 de la 17801 refiere a qué naturaleza deben tener esos documentos. Documentos judiciales, documentos notariales o documentos administrativos que reúnan las formas legales. Es decir, que estén autorizados por un funcionario que sea un funcionario competente en razón de las personas, en razón de la materia y en razón del territorio. Entonces, ahí cierro el combo de normas y los requisitos que me da la ley registral como registradora. Y le sumo el artículo 1017 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dispone que todos aquellos documentos que constituyan, modifiquen, transmitan derechos reales sobre inmuebles, deben ser hechos por escritura pública. Entonces, de la sumatoria de estos 3 artículos, y ahí tengo en el medio, que se me escapó, pero es el artículo 7 de la 4298, que replica el artículo 2 y 3 de la 17801. Entonces, del juego de estas 3 normas, surge lo que dispone en lo que se dispone en la técnico registral número 1, que dice en el artículo primero: la solicitud de inscripción de un oficio de fusión y escisión librado por el director de personas jurídicas de la jurisdicción que corresponda, que no reúna todos los requisitos para autoabastecerse a sí mismo como título al dominio, conforme a la orden de inscripción del artículo 84 de la 19550, deberán complementarse con una escritura notarial de protocolización. ¿Por qué esto? Porque vienen oficios que no contienen, por ejemplo, los datos de inscripción del inmueble. Supongamos un oficio que viene de la provincia de Buenos Aires y está perfecto. Sí, le basta como instrumento al registro para inscribirlo, pero si no tiene los datos de inscripción, ¿cómo el registro va a saber en dónde está inscrito el inmueble? Para poder tomar razón de esa fusión o de esa escisión. Entonces, a raíz de que faltan o por ejemplo, hay oficios que no tienen los antecedentes de dominio, porque son elementos, son requisitos que se refieren a la técnica de registración nuestra, específica, puntual. Entonces, ¿cómo subsanamos eso? Atendiendo a los múltiples casos que vimos y de preguntas y de consultas, y alguna solución podríamos darle. Entonces, se buscó esto, que es lo que se vuelca en el artículo primero, cuando dice: la solicitud de inscripción de un oficio librado por el director de personas jurídicas de la jurisdicción que corresponda, que no reúna todos los requisitos para autoabastecerse a sí mismo como título al dominio, conforme a la orden de inscripción que da el artículo 84 de la Ley de Sociedades, deberá complementarse con una escritura notarial de protocolización. Artículo 2. La escritura a que hace referencia el artículo precedente debe contener todos los antecedentes de dominio respectivos, la constancia de inscripción de la fusión o escisión en la inspección o dirección de personas jurídicas, la individualización del o los inmuebles e inscripción registral de acuerdo al artículo 7 de la Ley 4298, la solicitud de informes de dominio e inhibiciones por el nombre de la sociedad fusionante o escindente, debiendo consignar en el documento número, fecha y constancia que resulten de los mismos. Artículo 3. Si la escritura pública por la cual se inscribió el acto jurídico de la fusión
o la escisión de conformidad a la 19.550 y que además reúna todos los requisitos exigidos en el artículo precedente, bastará para la toma de razón de la variación registral producida. O sea, acá tenemos, tratamos de contemplar todos esos casos sueltos de que venía solamente la orden del inspector de persona jurídica, o estaba la orden por un lado y por el otro lado solamente la escritura de protocolización, o estaba la escritura sin la orden porque de todos los casos tuvimos. Cuando se cumpla con una escritura pública de protocolización, o sea, tenemos el acto notarial de la escritura pública. Con la orden del inspector se puede subsanar. Se subsana, ingresa y va a tener un final feliz, como digo, de la toma de razón en el registro de ese acto de fusión o de escisión. Ahí en pantalla ustedes pueden ir leyendo conmigo la parte dispositiva. No les escaneé la técnico completa, ¿no es cierto? Pero sí la parte dispositiva para que ustedes puedan acompañarme en la lectura. Bueno, y después tenemos la disposición técnico número 2, que es la que se refiere a cláusula de inembargabilidad. Este es otro tema que nada que ver con lo que venimos viendo hasta ahora. Y acá tenemos, ustedes saben que la cláusula de inembargabilidad es un beneficio, es una protección que acordaba allá en sus tiempos, cuando la creación del Banco Hipotecario Nacional por carta orgánica. Bueno, después tenemos la ley 22.323, ahí les puse. Son distintas normas que fueron manteniendo la cláusula de inembargabilidad, que ustedes saben que es una protección que la norma le concede a todos aquellos que gestionan, obtienen y son adjudicatarios de un crédito, generalmente con destino a la vivienda única. Entonces, en atención al carácter personal, porque yo interpreto que esta protección tiene un carácter intuito personal, y solo porque es el destino, la adquisición de la vivienda familiar, es que dispuso el banco hipotecario la protección con esta cláusula de que el bien es inembargable siempre y cuando subsista la garantía hipotecaria y que no haya una transmisión de dominio. Entonces, les pongo acá, nos referimos precisamente a estos supuestos de transferencia de dominio con cláusula de inembargabilidad. Conforme ¿a qué? A estas normas. El decreto ley 13.128 del año 57, la ley 22.323, artículo 35, y la resolución del Banco Hipotecario Nacional del 31 de julio de 1987, que en su artículo 2 puntualmente dispone la subsistencia de la cláusula de inembargabilidad mientras el dominio permanezca en cabeza del beneficiario del préstamo garantizado, aun cuando la garantía hipotecaria se hubiere cancelado. Bueno, hasta ahí parecería que no hay problema. La garantía está cancelada y a mí ya me parece que es como que medio mucha la protección. La garantía está cancelada, pero sin embargo subsiste la cláusula de inembargabilidad. Entonces, veíamos que ingresaban documentos de transmisión de dominio y la cláusula de inembargabilidad sigue subsistente. Y la pregunta mía era, ¿por qué tiene que seguir subsistiendo la cláusula de inembargabilidad? Si el fulano, que fue el que estaba siendo protegido mientras pagaba su vivienda única, ya la dejó de pagar, ya canceló y encima la vende. Bueno,
Cuestión que ustedes saben, la cláusula de inembargabilidad se anota en la columna número 8 de restricciones, es la de restricciones al dominio. Entonces, ¿qué pasaba si no era rogada la cláusula de inembargabilidad? Y del documento surge que está disponiendo y que ya no es más, ya se canceló la hipoteca, ya se pagó y ahora, ¿por qué va a seguir siendo beneficiario de semejante protección para mí? Le estoy diciendo que estoy hablando acá pensando en voz alta y ya no me está gustando eso también. Entonces, digo, el RPI ha entendido e interpretado que el mencionado beneficio, la inembargabilidad, tiene su fundamento en la protección del inmueble y del beneficiario del crédito, siempre y cuando subsista la garantía hipotecaria por ser intuito personal. En consecuencia, una vez que el titular de dominio ha cancelado la hipoteca y procede a disponer a favor de un tercero, deberá considerarse que el beneficio fenece, el beneficio desaparece por ser de carácter accesorio, personal y familiar. Entonces, a raíz de estas interpretaciones y para que los títulos no entren y salgan, sírvase cancelar, sírvase con una provisional a un título de transmisión de dominio a un tercero para que cancele la cláusula de inembargabilidad cuando sabemos cuál fue el fin que tuvo la ley, bueno, aparece esta técnico número 2 que es del año pasado. En su parte dispositiva dice, en los supuestos de transmisión de dominio, en que existiendo hipoteca con beneficio de inembargabilidad, ahí entre paréntesis el decreto ley 13.128 y la ley 22.232, en los cuales se hubiere cancelado el gravamen hipotecario, subsistiendo la cláusula únicamente, se entenderá que el acto de disposición de dominio significa la renuncia tácita del beneficio de inembargabilidad. Y en consecuencia, tratándose la misma de un derecho renunciable, no será causa de oponibilidad la vigencia de la citada cláusula, procediéndose a su cancelación al tomar razón del acto de disposición de dominio. Eso en el artículo primero. Claro, porque muchas veces viene la cancelación de la hipoteca, pero la cancelación, esa escritura de cancelación, se limita nada más que, valga la redundancia, a disponer la cancelación de la hipoteca nada más. Pero nada dice acerca de la cláusula de inembargabilidad. Y ustedes saben que lo que no es rogado al registro, para el registro no existe, porque el registro no actúa de oficio. Entonces, en la cancelación debería venir la cancelación propiamente dicha, y a continuación, en 2 o 3 renglones, la cancelación también, la solicitud de cancelación de la cláusula de inembargabilidad. De la hipoteca y no de la cláusula de inembargabilidad.
Escribana Demetrio, ¿está por ahí? Perfecto, gracias Mercedes. A mí se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, Cristian, se te escucha. La escribana está conectada. A mí me parece conectada. No, no. Entonces no es un problema del audio. No la veo conectada a la escribana. ¿No la ves? No, No, está. Ahí está la. Yo la veo. ahí sí, ahí recién se volvió a conectar. Y tienes un micrófono encendido, pero no se le escucha. ¿No ves más milagros? Sí, sí, estoy llamando a la escribana. Cristian, Sí, tiene habilitar el micrófono a la escribana. sí que está limitada. Está habilitado. Bueno, ella dice que hace clic en el micrófono y dice que el anfitrión no permite. Será porque yo como estoy desde el celular. Tuvo que conectarse desde su celular también. Estamos todos en la misma, me parece. Yo le puse que vamos a filtrar a la escribana para que pueda ella habilitar su propio micrófono.
Fíjate si la podés habilitar a vos, que sos anfitriona también. ¿Me escuchás? Sí, Cristian, te escucho, ahí lo estoy buscando en el chat. Escribana, ahí dele el ok cuando yo le habilito el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahí parece. Ahí sí, perfecto. ¿Para que desconecto el celular? Bueno, estas son las cosas que tiene la tecnología. Hoy está arruinado internet. Bueno, continúe nomás tranquila, escribana. Vamos, pero bastante tranquila estuve. Vos sabés que otras veces estoy pánico y comienzo a aprender todo acá. Bueno, ¿en dónde había quedado? Porque me terminaron de escuchar la parte de cláusula de inembargabilidad. Sí. Sí, bueno. Entonces, conclusión, si ingresa, si vemos que en la matrícula, en el folio, está todavía registrado, está todavía vigente la cláusula de inembargabilidad, y viene el titular de dominio que oportunamente había sido el beneficiario de esta protección, el registro lo que hace es dar de baja ese asiento, tacha el asiento de la cláusula de inembargabilidad, y interpretando lo que ya les había dicho anteriormente, de que bueno, ya no tiene razón de ser esa renuncia, ya no tiene ese beneficio, ya no tiene razón de ser la subsistencia de ese beneficio de inembargabilidad, por cuanto era una protección que solamente era para el titular del crédito. Estamos hasta ahí. Y ahora vamos a la última DTR, que está en trámite de homologación. Estoy buscando el Power para que esta técnico es la técnico número 3 de uno de los últimos meses de, sí, habrá sido noviembre, diciembre, y está en trámite en el ministerio. Bueno, esta técnico se refiere a la transmisión de partes indivisas. ¿En qué supuestos? Ustedes, esta es una situación que se plantea muy, muy a menudo, últimamente con toda la irrupción y con todo lo que se ha motorizado relacionado con no exactamente los clubes de campo, porque los clubes de campo tienen su propia normativa, pero sí a la venta de lotes o de fracciones, pero que todavía no están, no cuentan con un plano registrado. Entonces, ¿qué pasa? Están a la espera del plano, de la aprobación del plano, y ustedes saben que recién con la aprobación del plano, el inmueble, si fue subdividido, que es el típico supuesto que les planteo, con el plano recién tiene ese objeto estado parcelario. Mientras tanto, cuando hablamos de partes indivisas, nos estamos refiriendo a muchos sujetos
a muchas personas que son copropietarias, ya sea en una parte indivisa, en una parte abstracta, en una parte ideal, sobre un objeto determinado, o varios. Pero en este caso, para simplificar las cosas, yo me mentalizo y digo, muchos sujetos con partecitas abstractas, con partecitas ideales, con alícuotas, y un objeto. Y otra cosa que tenemos que tener en claro, que el plano de mensura, aun cuando esté registrado, no quita ni da derecho. El plano aprobado lo que hace es determinar, fijar, indubitablemente, porque es hasta tanto pueda existir más adelante una modificación del inmueble, pero mientras el plano esté, nos da el estado parcelario. Las operaciones de mensura son las que constituyen el estado parcelario. Entonces, son dos cuestiones las que yo les estoy explicando y las que quiero esclarecerles acá. Recuerden que les dije, por un lado, que la mensura no da ni quita derecho. Se necesita sí o sí un acto notarial. Cuando hablamos de indivisión de partes indivisas. Aparte que la misma ley, la 17801 y la 4298 disponen que todo lo que se constituya o se modifique o se extinga debe ser llevado a cabo o formalizado a través de un acto de la misma naturaleza. Entonces, por eso, el usuario muchas veces cree que porque ya tiene plano y en el plano está que adquirió de fulano y de fulano las partes indivisas que están determinadas en la parcela 1, ya el registro tiene que darle una matrícula a esa parcela 1. Y no es así. Debe existir previamente una división de condominio. Y ahí recién el registro va a proceder a adjudicarle una matrícula. El otro caso que también se plantea, y por eso se hace esta técnico, se dicta esta técnico, es el caso de los que transfieren una parte indivisa, pero sin el plano aprobado. ¿Qué es el que sucede? Ese sí que es el que más estamos viendo en estos últimos tiempos, en que el inmueble, supongamos 1 hectárea, son 10.000 metros cuadrados. El propietario, supongamos Cristian, va transfiriendo fracciones de 1.000 metros cuadrados. Y transfiere 10 fracciones, le transfiere una fracción de 1.000 metros cuadrados a Milagros, la otra fracción de 1.000 metros cuadrados a Augusto, la otra fracción de 1.000 metros cuadrados me transfiere a mí, y al final nos vamos a encontrar con que, por instrumento privado, transmitió con un plano que está en aprobación. No se consigue la aprobación, entonces hacen la transmisión, formalizan eso por medio de una escritura de venta, pero acá lo que tienen que tener en claro es que lo que va a adquirir Milagros o Augusto o yo van a ser partes indivisas. Por lo tanto, cuando ingresa ese documento, ¿en dónde va a inscribir el registro? Si no tengo un plano aprobado que me dé el estado parcelario y que me identifique, me lo individualice, de acuerdo a como pide la ley de catastro, la Ley Nacional de Catastro. Entonces, ¿cómo procede el registro? El registro va a proceder inscribiendo eso en la inscripción en mayor extensión, en la inscripción en donde figura Cristian originariamente como el propietario, como el titular de las 10.000 hectáreas. Entonces, en el primer asiento lo voy a tener a Cristian como el titular del 100%. En el segundo asiento lo voy a tener, si ingresa el título de compraventa que hizo Milagros, lo voy a tener a Milagros como titular de una parte indivisa
dentro de esa mayor extensión. Acuérdense, y así sucesivamente. Después lo tendré a Augusto como propietario de otros 1000 metros cuadrados indivisos, y después voy a aparecer yo como propietaria de otros 1000, pero todos vamos a ser copropietarios de una parte alícuota e ideal. Hasta no tener el plano aprobado, el registro no puede sacar esos 1000 metros de Augusto, de Mili y míos y llevarle y adjudicarles matrículas independientes y matrículas por separado. ¿Por qué no lo puede hacer? Y por lo mismo que les decía, porque no tengo el plano aprobado que me dé el estado parcelario. El estado parcelario, ¿por qué se conforma? Se conforma con la individualización de la manzana y el número de fracción por las medidas del lote o de la fracción, medidas de frente y contrafrente, medidas de fondo contra fondo, por los linderos y por la superficie. Y esto ustedes tienen que fijarlo y recordar, porque ustedes van a ver, si no tienen plano y vienen esas transmisiones a inscribirse, que van a ver en el asiento 2, cuando ponga como titular de dominio a Mili, o en el asiento 3 que lo ponga Augusto, van a decir, adquiere una parte indivisa de 1000 metros cuadrados. No es mucho más lo que el registro puede poner, porque no hay mucho más. Si en buena hora tienen algún proyecto de plano o algún croquis felizmente practicado y acabado, puedo llegar a tener, por ejemplo, las medidas de frente y contrafrente, de fondo y contrafondo, pero no más de eso. No más de eso, porque estamos hablando, tienen que incorporar que estamos hablando de partes ideales, partes que en un todo, yo no sé en dónde, va a resultar voy a resultar finalmente propietaria plena y exclusiva. Y hasta acá no hay mayormente problema. Yo veo que por ahí hace falta que a quienes adquieren en esta circunstancia, el notario los asesore. ¿Los asesore en qué sentido? Ojo, mientras permanezca como parte indivisa y no tenga el plano aprobado que le permita al registro sacarlo de la madre y abrirle una hija, los embargos van a caer sobre todo el inmueble. Si la manda judicial dice, trávese embargo sobre la parte indivisa de Mili, y bueno, el registro va a tomar razón haciéndose saber que es una parte indivisa. ¿Y cuál es el problema? Que a veces los oficios no indican. Trávese embargo sobre el inmueble de Cristian. ¿Y qué hace el registro? Y sobre el inmueble de Cristian, y bueno, tengo 10.000 metros, pero tengo varios miles que ya transfirió. Entonces, normalmente el registro, ¿qué hace? Toma razón sobre todo, porque no podemos individualizar cuál es la parte material, la parte puntual que le quedó a Cristian, y le hace saber a su señoría que el inmueble se haya inscrito en condominio con fulano, fulano, fulano. Ese es eso es lo que se trató de esclarecer con esta técnico. ¿Qué dice la técnico? Acá les puse los considerando. El artículo 1983 del Código, nos estamos refiriendo al Código, establece condominio es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción. Que la esencia del presente derecho real radica en la existencia de partes ideales, abstractas, son alícuotas, son partes indivisas o son cuotas partes, tal como lo dispone el artículo 1983. Después continúa. Como se desprende de la citada norma y de la enumeración del artículo 1887, estamos ante uno de los derechos reales por excelencia de nuestro ordenamiento jurídico, el cual se caracteriza por una
pluralidad de sujetos, que es lo que le dije al principio, personas físicas o jurídicas, sobre una unidad de objeto, en lo que nos atañe un bien inmueble, sin que pueda decirse que ninguna de ellas en su totalidad, ni ninguna de sus partes materialmente individualizada, pertenezca a un copropietario determinado. Bueno, que conforme a lo que dispone el artículo 52, los actos que se constituyen o se modifican se extinguen por la misma vía, siendo en tal sentido improcedente, y esta parte es muy importante, con efecto registral, es improcedente con efecto registral, la división del condominio solo por plano de mensura debidamente aprobado por la Dirección General de Catastro, por cuanto el mismo no importa la adquisición del derecho real de dominio, que consecuentemente y en relación a los párrafos precedentes, a efectos de otorgar nueva inscripción registral respecto de un inmueble en estado de indivisión, corresponde que se instrumente el acto jurídico de división de condominio, tal como lo dispone el artículo 1017, inciso A del Código Civil y Comercial. Escritura pública: deberán ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa. Bueno, continúa que, bueno, por todo ello, y en forma concomitante con la finalidad de la unificación de criterios, garantizando los derechos de los titulares registrales en lo atinente a la relación contractual y a la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, y consecuentemente obtener la celeridad en la registración de estos documentos, es necesario el dictado de esta disposición. Por ello, y en uso de la facultad de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble, dispone. Y ahí tenemos el documento que instrumenta la enajenación solamente sobre la parte indivisa, con el cual uno de los condóminos adquiere el 100% del inmueble conforme a un plano de mensura, no extinguirá el condominio y por lo tanto se registrará en el mismo folio real matrícula de origen. Artículo 2. A fin de extinguir el condominio existente entre los cotitulares registrales y otorgar nueva matriculación, deberán instrumentar el acto jurídico de división de condominio mediante escritura pública regulado en el artículo 1017, inciso A del Código Civil y Comercial de la Nación. Y ahí les puse en trámite de homologación ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Que, bueno, pienso que por ahí el Ministerio nos sorprende y tenemos pronto la técnico, pero en realidad es un criterio que ya lo venimos aplicando. ¿Me están siguiendo? Yo no escucho a nadie. Están todos silenciados. Así que continúe y una vez que finaliza, recién avisamos para que puedan hacer preguntas. Bueno, Milagros, esto es lo más importante, lo que más me interesaba destacar, para que lo tengan en cuenta y para que lo lean y para que se instruyan respecto de que, bueno, la idea es simplificar en todo esto, ¿no es cierto? La técnica registral, esa es la finalidad que persiguen las técnicos, no complicarles, ni a ustedes ni a nosotros, al contrario. Pero por ahí no se conoce, no se sabe, no se lee, y bueno, este era mi humilde aporte para ustedes, chicos, porque en realidad yo estoy feliz porque me convocaron para cerrar a los Nobeles. Porque me bueno, escribana, en realidad reitero nuestro agradecimiento de parte de la Comisión de Nobeles. Usted siempre predispuesta y muy generosa a brindarnos sus conocimientos y todas las dudas que podemos tener referentes al registro,
y siempre está predispuesta a atender privado y nunca tiene ningún problema. Así que nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento, como así también a todos los presentes, a las autoridades del colegio por habernos apoyado todo este año durante las capacitaciones, y a los presentes que quieran hacer alguna pregunta, las pueden hacer a través del chat. Yo voy a ir leyendo, de lo contrario pidan la palabra en el chat para ir ordenando y habiliten directamente su micrófono, ya que como estoy en el celular no puedo verlos a todos para habilitarlo yo, así que habilítenlo ustedes y hagan la pregunta que quieran a la escribana, ¿sí? Bueno, acá tenemos una consulta. A ver. Consulto si lo siguiente sigue siendo ideal. Solo el titular puede renunciar a la cláusula de inembargabilidad en escritura de cancelación de hipoteca. O sea, si no comparece al acto escriturario solicitando su cancelación, el banco no podrá cancelar la misma y seguirá vigente hasta tanto transfiera el inmueble o se acredite su fallecimiento y se solicite al RPI la cancelación por extinción de la misma debido al fallecimiento de su beneficiario. Es así, digamos. Una vez que se transfiere el inmueble, ingresa la transferencia, la escritura de transmisión de dominio, y lo adquiere un tercero, el registro toma razón de la interpreta como que se trata de una renuncia tácita y cancela la cláusula de inembargabilidad. Perfecto. De lo contrario, es claro, Mili, es personal de la persona, es un beneficio, una protección que le dio exclusivamente el banco en el momento en que ese adjudicatario gestionó y recibió el crédito. Mientras duraba la hipoteca, digamos, mientras estaba garantizado con la hipoteca. Esa era la finalidad. La protección que le daba al banco, pero mientras la hipoteca estuviera vigente. Canceló, y si encima se desprende del bien, lo transmite, ya no tiene sentido semejante protección, porque ya no está el motivo que llevó a que pudiera protegérselo de esa forma, ¿no? Claro, la pregunta puntual en realidad es si se cancela únicamente la hipoteca y no se transfiere el dominio, y simplemente se cancela la hipoteca, pero no se hace referencia a la cláusula de inembargabilidad. En ese supuesto, ¿queda vigente la cláusula nada más? Sí, queda vigente. Queda vigente. Correcto, está. Nosotros la anulamos, el registro procede a la tacha del asiento si viene transmitiendo. Claro, muy claro, clarísimo, escribana. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Escriban en el chat o bien habiliten su micrófono. Acá estoy leyendo una pregunta que dice... Acá hay otra. Sí. Dice Mili, no tengo claro si inscriben las declaratorias en el dominio. ¿Como titular de dominio? No. No. Las declaratorias las inscribimos en restricción al dominio. Escribana, una pregunta. En el caso de las declaratorias, ¿es opcional inscribir o no? Porque, el código en el artículo 726 dice, podrán solicitar. Claro, es facultativo, porque en la mayoría de los sucesorios no inscriben la declaratoria. Podrán solicitar, podrán igualmente solicitar que se inscriban la declaratoria de herederos o el testamento. Claro. Es facultativo. Exactamente. Acá hay otra pregunta. Enseguida le doy la palabra a la escribana Prusas. Antes hay otra pregunta. Caso de una mensura aprobada para prescripción adquisitiva. El titular dominial decide donar la parte indivisa a la que inició la mensura y la otra parte a un familiar. ¿Se puede utilizar esa mensura de prescripción para donación?
No. La mensura, que es para prescripción adquisitiva, solamente es un elemento que aporta al juez de la causa una información más, pero no es apta, no tiene la virtualidad necesaria para ser utilizada en sede notarial para transmitir el dominio. Perfecto. Escribana, ahí habilité su micrófono, tiene que... Ahí está. Claro, sí, muy buenas tardes. Yo soy de La Plata y trabajo en el registro de La Plata. La verdad me compartió de Rosario, nuestro querido Luberá, esta actividad. La felicito Escribana y a todos los que han participado. Hay que hacer docencia, eso nos queda claro que hay que hacer docencia, porque en el registral sucede que los registralistas a veces con el tema de calificación nos vamos un poquito más allá en el registro de lo que nos corresponde. Así que bueno, los felicito. Yo no tenía claro si las declaratorias las inscribían en el dominio, ya me quedó claro que no, que es optativo, es facultativo el poder anoticiarla, y lo veo muy bien, porque nosotros inscribimos las declaratorias en el dominio y realmente no es un acto que provoque una división de lo que es la más comunitaria en las sucesiones. Exactamente. Excelente. De hecho, Capital Federal dejó de inscribirlas en el dominio. Así que un gusto participar, y bueno, a mí me interesa mucho para saber cómo son las cosas en otros lugares. Bueno, muchas gracias por estar, Escribana. La verdad que con esto de la tecnología... No soy escribana. ¿No? Abogada, soy doctora, abogada. registradora, entonces. Nos alegra tener una registradora de otra provincia, entonces. Estoy viendo acá varios caras ya conocidos, como decimos nosotros los correntinos. Le estoy viendo a Miguel, le estoy viendo a Patricia. Gracias, la verdad. Hola, Miguel. Pensaba que esto de la virtualidad te lleva a lo impensado, porque es una charla, era algo informal, era para los chicos, para los nobles. Yo le digo con mucho cariño, doctora, chicos, le digo yo, ya son colegas, y la idea era que esta charla fuera antes del examen que ellos tienen que rendir el próximo 3 para acceder a sus registros. Entonces, la idea era esto, ¿no? Aportar algo más. Pero muchísimas gracias por estar y por acompañarme. Muchas gracias. Yo quería hacer un aporte. Soy Graciela Jiménez de Santa Fe. Graciela, pero... Hola, Graciela. ¿Cómo te va, Patricia? Bien, muy bien, Miguel. ¿De dónde es Graciela usted? Yo soy de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Yo que primero quería felicitar a María Eugenia, después decirle que como somos muy federales tenemos distintas formas de registración. En Santa Fe, Miguel por ahí me debe estar escuchando, tenemos hasta diferentes formas y técnicas de registración entre Rosario y Santa Fe. Somos sumamente federales. Nosotros no registramos en la matrícula el tema de las declaratorias. Tenemos un registro personal, sería un registro que funciona dentro de nuestro registro de la propiedad inmueble. Registramos con tomo, número y folio. Aparte, digamos, no se inmiscuye la orden de inscripción de la declaratoria en la matrícula o en el cronológico personal que aún tenemos. Así que esa es la modalidad diferente que tienen Buenos Aires, y para nosotros es obligatorio, no dicen podrán, sino deben. Esa es la diferencia. Mientras haya un inmueble dentro de la provincia de Santa Fe, las declaratorias deben registrarse. Si no hay inmuebles, obviamente no. Eso quería hacer un aporte de lo federal que estamos charlando todo acá. Así que, muchas gracias, Escribana. Muchas gracias. Todo aporte sirve. Adiós.
y más que nada para tomar las experiencias que puedan llegar a resultar en otras provincias. En realidad, yo particularmente no inscribiría las declaratorias de herederos. Bueno, no me queda alternativa porque el código de procedimientos lo dispone en el 726, entonces no puedo negar la inscripción. Pero menos en lo que a mí respecta a inscribirlos como titulares al dominio. Entiendo que se termina el proceso sucesorio con la partición, no con la declaración o con la declaratoria de heredero. Pero teniendo una norma de fondo como es el Código de Procedimientos que dice podrá, tampoco puedo negarme a la inscripción. Entonces busqué la manera y bueno, como una restricción, a noticiar que existe una declaratoria de heredero. Claro. ¿Mm? Hola Euge, ¿cómo te va? Hola, Miguel. Buenas tardes a todos. Perdonen, pero estoy navegando de una reunión a otra y esta posibilidad que ha hecho que yo no me encierre más de lo que ya estoy encerrado, me da la posibilidad de poder interactuar con mucha gente, con muchos amigos, ver a muchos y armar grupos. Y justamente lo que decía recién Patricia respecto de que le habíamos avisado, hemos ido formando grupos de estudio, grupos de reuniones, y desde el Colegio de Abogados, a través del Instituto de Derecho Registral, hemos incorporado, vos sos parte de eso, María Eugenia también, Patricia y otros más, hemos incorporado distintos actores, porque en realidad todos somos actores dentro de esta maraña que implica el derecho registral. Y un poco acompañando lo que decía Graciela, que es verdad que hay muchas cosas diferentes entre Rosario y Santa Fe, pero también hay muchas cosas casi idénticas y que de alguna manera estamos intentando y seguimos intentando, por lo menos mientras estemos presentes y vivos ambos, Grace, seguimos intentando una unificación como provincia. En realidad siempre lo hemos hecho y seguimos tratando. Y respecto de este tema de lo que comentabas recién en cuanto a la tecnología, sí, es verdad, nos permite una interacción que yo creo que ha sido muy positiva en ese aspecto. Y las charlas que por ahí nosotros mismos consideramos que son para los que van a rendir, para los que van a concursar, hay que abrirlo. En el país, en nuestro país, es muy acotado, aunque parezca mentira, el ámbito de quienes tienen manejo del derecho registral. Y tenemos que abrirlo, tenemos que transmitirlo, tenemos que armar reuniones permanentemente e interactuar todos. Así que felicito seguir viéndote disertando, aunque vos digas que es para un grupo pequeño, porque en realidad te aseguro que desde que yo estoy introducido en este tema de las redes, te aseguro que va a dejar de ser pequeño porque vamos a estar en todos lados. Y convoco a todos a que sigan en esa idea. Hablabas de las declaratorias. Sí, vos sabés, le voy a contar algo que lo saben muy pocas personas, y ahora lo van a saber muchas. En el año, creo que fue 97, me parece, no me acuerdo, a lo mejor, Grey, podés recordarme, se hizo la reunión nacional de directores en Rosario. En ese momento se trató el tema vinculado a la inscripción de las declaratorias de herederos. Y yo, antes de preparar el trabajo que preparé en ese momento, hablé con el Colegio de Escribanos y después con el Colegio de Abogados, planteándole el tema un poco de lo que a nivel nacional, a nivel país,
cuál era la temática normal de las declaratorias de deuda, es decir, la no registración de la declaratoria, que era a través de otro funcionario, que era el escribano, el que ponía en conocimiento del registro, a partir del titular registral, quien aparecía ahora como adquirente del bien. Bueno, ambas instituciones me dijeron, dejalo así como está. Los abogados, nosotros estamos tranquilos inscribiendo las declaratorias, los escribanos, Miguel, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que están publicitadas y nosotros pedimos, solicitamos la subsistencia de la declaratoria. Con lo cual, no insistí más sobre el tema. Y bueno, como dice Grace, es verdad, en nuestra ley registral se impone, porque es una obligación, la registración de las declaratorias. Solamente eso, y un gusto estar con todos ustedes. Un placer. Muchas gracias, bueno, gracias a usted por estar conectado y brindarnos su experiencia desde otra provincia. ¿Alguna pregunta más? En el chat, felicitaciones y agradecimientos para la escribana Demetrio. Todos muy agradecidos. Está muteada, Noemí. Ahí la veo a Noemí. Escribana Demetrio, le quiero aclarar que todos somos noveles. Sí, Seguimos sí, siendo sí. noveles acá, Sí, sí, y los sí. registradores le acompañamos. Después del rey de Roma que habló, venimos las chicas y las paquitas ahí, todas noveles. No, Comparto muchísimas la opinión de Patricia, todos somos noveles. muchas gracias por estar. Chicos, con todo respeto y con todo cariño es el chico, ¿eh? El estar, la costumbre, el de frecuentar siempre, bueno, el ámbito universitario y bueno, chicos, pero con todo el mayor de los respetos. Así que muchas gracias, no sé si Nos vemos Bueno. pronto. Agradecemos nuevamente Cris. a todos los presentes. Tenemos gente de todas las provincias. Acá saludan desde Tucumán, bueno, Santa Fe, Chaco. Con lo cual, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias a la escribana Demetrio por la dedicación y por el apoyo, a las autoridades del colegio, y bueno, dejo en uso de la palabra a mi compañero Cristian. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, ¿Sí? disculpen, mi conexión fue hoy fatal. Sepan disculpar los problemas técnicos que tuvimos hoy. Ambos, creo que estamos conectados al teléfono, no hay internet directamente con los datos, así que por favor sepan disculpar. Tratamos de hacerlo lo mejor que se puede. Bueno, dejo la palabra a Cristian. Bueno, muchísimas gracias a todos los que pudieron conectarse, a la escribana. Escri, tenemos un certificado de reconocimiento que voy a ver si lo pueden ver, que le hicimos con mucho cariño para usted y para todos los disertantes, porque fueron 7 charlas virtuales este año. Contamos con la presencia, lo voy a nombrar a todos, en la primera charla de la escribana María del Carmen Poazo, sobre estudio de títulos, en la segunda charla con la escribana Marta Quere, sobre tracto abreviado registral, en la tercera charla el escribano Canel Faje con los trámites de IPICO, la escribana Mariela Miranda con la parte de obligaciones fiscales, el doctor Gevil sobre todo lo referente a trámites ante los seccionales del registro automotor, la agrimensora Villordo sobre lectura de planos, y bueno, la frutillita del postre usted, y quiero leerle lo que dice el certificado. Dice: la Comisión Especial de Notarios Nobles Corrientes otorga el presente reconocimiento a la escribana María Eugenia Demetrio por compartir generosamente su tiempo y conocimientos como disertante en la 7ª charla virtual sobre análisis de las disposiciones técnico-registrales sobre fusión y escisión, cláusula de inembargabilidad, división de condominio y declaratoria de herederos el 1 de diciembre de 2020, y está firmado por nuestro querido presidente, el escribano José María Botelho, María de los Milagros Iglesias como secretaria, y bueno, yo como coordinador de la Comisión de Noveles. Así que le vamos a hacer llegar prontito a usted y a todos los disertantes que nos acompañaron durante este año. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias.
No sé si está Isabel Cadena. Sí, sí, si me permitís unas palabras. Bueno, me sumo a todos los agradecimientos expresados por los presentes. La verdad, en nombre del presidente José María Botelo y de su comisión directiva, les queremos transmitir ese agradecimiento constante, Muñeca, y al igual que a todos los disertantes que han participado colaborando con nuestro grupo de Nobeles. Y también, además de esto, aprovechamos la oportunidad para desear a todos los Nobeles que tengan una muy linda y enriquecedora jornada en el próximo Nacional que se está por llevar a cabo, y muy especialmente desear el mejor de los éxitos a nuestros Nobeles que han presentado trabajos. Así que bueno, muchas gracias a todos y muchísimas gracias nuevamente, Muñeca. Muchas gracias, A Isa. ustedes. También transmitirle al escribano José María Botelo y a toda la comisión directiva que siempre nos están apoyando en todas nuestras actividades. Y bueno, estamos siempre para sumar. Muchas gracias a todos y bueno, hasta el año que viene con más charlas virtuales y esperemos contar nuevamente con usted, escribana, seguramente. Si Dios quiere, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo. gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, Tengan unas chau. buenas noches. Buenas noches.